Muy buenos días, estimados hermanos que ya están conectados a través de esta plataforma. Reciban un saludo. Estamos acá con nuestro superintendente desde Cleveland, en Estados Unidos, y desde aquí pues les saludamos. Quiero empezar a compartir con ustedes la conferencia. Vamos a compartir pantalla y vamos a compartir con ustedes sobre el tema discipulado transformador y sus características. Quiero comenzar con un texto bíblico que no es muy convencional, que entre paréntesis parece que no tiene nada que ver con el discipulado, pero en realidad sí tiene que ver mucho. Y es el texto que se encuentra en Hechos 17 del versículo 8 al versículo 10. Dice la palabra del Señor: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Quiero hablar de seis cosas bien puntuales acerca de el discipulado que hacía la iglesia primitiva, eh, valga la redundancia, ¿verdad?, con los primeros cristianos. Y lo primero que quiero expresarles es que la misión de los primeros discípulos era darle la vuelta al mundo. En Hechos 17 8 al 9 se dijo acerca de Pablo y se dijo acerca de Silas. Estos hombres que pusieron la palabra al revés también han llegado aquí. En otras palabras, los discípulos fueron tildados de subversivos, es decir, con una expresión coloquial, que ponen patas arriba el mundo. En otras palabras, lo que quiero expresar aquí es, primero, la misión de los primeros discípulos y luego dar la vuelta al mundo. Significaba esto que los discípulos eran formados de tal manera que podían transformar entornos, podían transformar ciudades completas, producían revoluciones sociales, porque los discípulos eran formados para incluso morir por la causa de Jesucristo. No eran discípulos tímidos, no eran discípulos timoratos, no eran discípulos que negociaban si podían o no podían, eran discípulos con un compromiso total. Por eso me atreví a leer este texto, porque los discípulos a la ciudad que llegaban, ellos podían alborotar la ciudad, ellos alborotaban la ciudad. Y el discípulo transformador produce discípulos que son capaces de alborotar la comunidad, el entorno social, son capaces de producir una revolución social. Pero el discipulado para los primeros discípulos de Cristo significó enfrentar imperios hegemónicos. No fue fácil para ellos, pero ellos anunciaron la llegada de la nueva dispensación, la llegada del reino de Cristo. El discipulado transformador implica cuestionar a quienes intenten reemplazar la soberanía de Dios con poder, con asuntos materiales, con dinero, etcétera. Se trata de darle la vuelta al mundo. Ahorita que estamos aquí en Estados Unidos, una de las quejas más grandes de los pastores es el materialismo en el que se encuentran muchos cristianos. Rompen su compromiso con Dios por causa del materialismo. Entonces, el discipulado tiene un alto precio, el discipulado transformador tiene un alto precio. El discipulado en la iglesia primitiva formó discípulos que fueran capaces de transformar su entorno con un alto precio, y ese precio incluso incluía la vida misma. Entonces, el discipulado transforma entornos, pero en la historia del cristianismo encontramos que se nos enseña que Dios transformó naciones enteras.
utilizando hombres llenos del Espíritu Santo, con vidas de oración y con discípulos que eran transformadores. En otras palabras, la estrategia de Dios para alcanzar las naciones es el discipulado transformador. Mateo 28, en los versículos 19 al 20, lo expresa claramente. Esa es la estrategia. Nos envía a ser discípulos a todas las naciones. Y entonces podemos ver plasmada la estrategia de Dios a través del discipulado para alcanzar las naciones. Si la iglesia no disipula, no solo no formará creyentes comprometidos, capaces de trastornar el mundo, sino que no podrá alcanzar las naciones. Si podemos seguir avanzando, pues yo quiero ahora que veamos cuáles son las características de un discipulado transformador. Quizás lo que voy a hablar ahorita no es muy convencional, pero es muy realista. Y vamos a ver entonces la primer característica del discipulado transformador. Y es que el discipulado transforma la cosmovisión del creyente. Cuando hablamos de qué es cosmovisión, la cosmovisión es ese término que se refiere a la forma en que una persona percibe y entiende el mundo que lo rodea. El discípulo pasa de una cosmovisión que ha adquirido de forma cultural, de forma social, a una cosmovisión bíblica. Quisiera poderles explicar esto de otra manera, a través de este diagrama. Eh, Cuando hablamos entonces de cosmovisión, cosmos, visión, la forma en que vemos el mundo, cómo ve el mundo Dios, cómo ve el mundo nosotros, eh, el discípulo o el nuevo creyente llega con una cosmovisión a la iglesia formada desde que nace, formada en casa, formada en la escuela, formada por los vecinos, formada por los compañeros en la escuela, maestros, hay una programación ahí. La misma comunidad le entrega una cosmovisión, pero cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos del compromiso con Dios, tiene también una cosmovisión que muchas veces se aleja de lo bíblico, la forma como ve el Evangelio, la forma como ve la iglesia, como entiende la iglesia. Esto le da ciertas creencias, creencias que muchas veces no están apegadas a la palabra de Dios, no están apegadas a la Biblia o creencias que están apegadas a la Biblia, pero que en la práctica son otra cosa. Entonces, la cosmovisión nos entrega creencias. Las creencias nos entregan principios por los cuales nos regimos y nos entregan valores por los cuales vivimos. Cada una de estas cosas, creencias, principios y valores, nos entrega conductas. Y luego establecemos una cultura, y hay una cultura evangélica latinoamericana muy marcada en cada una de las iglesias. Entonces, el discipulado transformador debe de, eh, de cambiar esta cosmovisión. O sea, nuestros nuevos creyentes que van llegando a la iglesia deben de tener un cambio de creencias, deben de tener un cambio de principios, deben de tener un cambio de valores, deben de tener un cambio de conductas y por ende debe tener una cultura más apegada a la Biblia. A veces hablamos de una cultura de evangelización, pero esa cultura de evangelización no será posible en la iglesia local a menos que cambiemos la cosmovisión de la iglesia, de una cosmovisión muy cultural a una cosmovisión, o sea, cuando hablo de cultura, la cultura general de la comunidad, pasar de una cultura social a una cultura ya por una cosmovisión bíblica. Entonces, los modelos de vida personal contemporáneos están vertidos sobre los conocimientos, sobre las creencias a lo largo de la vida en cada una de las personas. Entonces, las personas van elaborando, van incorporando sustancialmente, van estructurando
de esta manera su vida, su conducta y junto con eso la vida social. Entonces, el discípulo debe pasar de esa cosmovisión adquirida por cultura social a una cosmovisión bíblica y eso solo lo puede producir el discipulado transformador. La cosmovisión bíblica es fundamental para poder aprender la perspectiva que Dios desea, no la perspectiva cultural que hemos aprendido, sino la perspectiva que Dios desea desde su palabra que tengamos en nuestra vida y en nuestra relación con Él y nuestra relación con los demás creyentes. Entonces, si el discipulado no transforma y no cambia la cosmovisión, el discipulado está fracasando en un objetivo central en la vida de los nuevos creyentes. Entonces, siguiendo con el tema, una cosmovisión bíblica, esto es fundamental en la vida del nuevo creyente y también en la vida de toda la iglesia. Entonces, cuando hablamos de esto, es que es a través de las escrituras, es a través de las escrituras que podemos describir cómo nuestra cosmovisión puede influir en nuestros pensamientos, cómo la cosmovisión bíblica influye en nuestras acciones, en nuestras decisiones, y cómo debemos renovar nuestra mente, como lo expresa Romanos capítulo 12, para poder adoptar una perspectiva bíblica en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la cosmovisión bíblica es a través de las escrituras. Ahí podemos descubrir cómo nuestra cosmovisión influye en cada una de las cosas que yo acabo de mencionar. Debe de ser la Biblia la que influya en mi forma de pensar. Debe de ser la Biblia la que influya en mis acciones y mis decisiones. Vamos a continuar. Una de las grandes frustraciones en el discipulado, en las congregaciones, en la vida de los pastores, en la vida de los discipuladores que implementan el discipulado, es que el discípulo, a pesar de que recibe aprendizaje, muchas veces no cambia los hábitos, no cambia actitudes, no cambia comportamientos, no cambia acciones. Pero esto es debido a que si el discipulado no transforma su cosmovisión a una cosmovisión bíblica, no veremos cambios en la vida de la persona. Más adelante voy a hablar de un reduccionismo que tenemos en el discipulado y por qué el discipulado debe ir más allá de ese reduccionismo. Entonces, un discipulado transformador, o sea, convertimos el discipulado en un discipulado eh, transformador, veremos a las personas cambiando esos hábitos, esas actitudes. Estos cambios son producidos debido al cambio de cosmovisión en la vida de las personas. Yo he pastoreado dos iglesias históricas y es muy frustrante cuando estas iglesias que creo que ahorita andan entre 70 75 años ya de existencia, eh, tienen muchos patrones arraigados, patrones que funcionaron en los años 70, en los años 80, y que de esta misma manera se enseña a las nuevas generaciones, pero muchos de esos patrones sirvieron en esas épocas, fueron muy buenas estrategias, quizás fueron asuntos que sirvieron para ese tiempo, pero creo que no nos podemos quedar estancados en el tiempo. Entonces, vamos a avanzar y vamos a hablar sobre la responsabilidad en el discipulado. Entonces, esta responsabilidad en el discipulado incluye llevar a las personas, es decir, el discipulado tiene que traer a las personas al arrepentimiento. Tiene que existir esa metanoia, ese cambio de actitud, que el creyente, el nuevo discípulo, vea el pecado desde el punto de vista como lo ve Dios y no estar fuera del pecado por temor, por miedo y sintiendo atracción hacia eso. Entonces,
El discipulado debe de traer a las personas a la fe en Cristo. De que hay un tema muy amplio para hablar. Debe traer a las personas al bautismo. Debe traer a las personas a la obediencia y a su palabra. Y otra de las responsabilidades del discipulado es que el énfasis en el discipulado es la autenticidad, enseñarle al nuevo discípulo, al nuevo creyente a ser auténtico y también sobre la integridad al llegar a ser más como Cristo. Este es un proceso permanente. En el discipulado nadie se gradúa. En el discipulado no hay graduaciones, seguimos aprendiendo toda la vida. Entonces, es un proceso permanente y debe ser un proceso no solo de aprendizaje, sino que es un proceso de cambio. Este proceso es a través de una asociación creciente, íntima, relacional con Dios y su palabra. Entonces, este concepto es fundamental para un entendimiento bíblico del discipulado. En otras palabras, como estoy en el punto de que una de las características del discipulado transformador es el cambio de cosmovisión. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver la segunda característica del discipulado. Y es que el discipulado transformador produce discípulos multiplicadores. Discípulos multiplicadores. No, el discipulado no es una enseñanza hacia un montón de personas con conocimiento solamente. Voy a agregar esa parte ahí para que no se malinterprete. Que un montón de gente que tenemos en la iglesia con conocimiento, pero sin acciones, con conocimientos, pero no se multiplican. Entonces, en Hechos capítulo 6 versículos 7 al 9 encontramos que crecía la palabra y que el número de los discípulos se multiplicaba. Entonces, voy a hablar de otra de las grandes frustraciones en el discipulado y es el reduccionismo que hemos tenido acerca del discipulado. Eh, Cuando reducimos el discipulado a lo siguiente, sentimos que fracasamos y que no funciona, nos frustramos y a veces abandonamos. Entonces, pensamos que el discipulado solamente es creer o que lo reducimos solo a salón de clases o lo reducimos solo a la entrega de una lección. El discipulado va más allá de comprar un material o de tener un maestro. No quiero decir que esto no sea bueno, es decir, tenemos que tener salones de clases, tenemos que entregar una lección. Obviamente hay que comprar el material, tenemos que tener un maestro. Lo que quiero expresar es que el discipulado va más allá de todo esto, porque el discipulado es una inversión de vida. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esto aquí en esta gráfica. El discipulado va más allá de una lección, de un salón de clases, va más allá. El discipulado no termina cuando yo termino la lección, no termina cuando el discípulo se va del salón de clases. Realmente es parte de todo lo que hacemos, pero invertimos vida porque invertimos tiempo. Hay que invertir mucho tiempo, tenemos que tener mucha disciplina para poder tener un proceso de discipulado en la iglesia. Invertimos recursos y a veces los recursos son invertidos muchas veces en un activismo sin propósito, en un activismo sin sentido, que en un proceso de discipulado. A veces a nosotros los pastores nos duele más invertir en salones de clases, nos duele más invertir en recursos que invertir en todo el proceso, no solo en material, sino en todo el proceso discipulado. Invertir en maestros, invertir en capacitar discipuladores, invertir en citas de edificación, cómo se trabaja. Invertimos tiempo, invertimos recursos, pero también invertimos intelecto. Necesitamos gente que nos ayude a pensar en las estrategias. Hay inversión incluso administrativa
sobre controles, asistencia, visitas, no perder a ninguno de los discípulos que se nos está dando. Bueno, invertimos espiritualidad porque oramos por ellos, oramos con ellos, no solo por ellos, sino que oramos con ellos, los ministramos, estamos acompañándolos y hay una inversión de principios y valores. ¿Por qué? ¿Por qué digo que hay una inversión de principios y valores? Porque la vida del discipulador modela la vida del discípulo con el ejemplo. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, el discipulado se convierte en una inversión de vida, pero también se convierte en una transferencia de vida, en una transferencia de vida. El discipulado es transferencia de vida y no cualquier tipo de vida, ya que transferimos la vida de Cristo a los discípulos. Transferimos la vida de Cristo a los discípulos. Esta es la diferencia entre el discipulado y el mentoreo. El discipulado se refiere a transferir la vida de Cristo. El mentoreo transfiere mi experiencia, transfiere mi capacidad a otros, pero el discipulado se refiere a transferir la vida de Cristo. Entonces, el discipulado transformador es un proceso por el cual se convierte a un discípulo, se convierte en un discipulador e invierte intencionalmente en otros creyentes en Cristo. Es decir, en otras palabras, alguien invirtió en mí tiempo, recurso, intelecto, espiritualidad. Alguien lo hizo conmigo, pero ahora yo lo voy a hacer con otros. Lo que hicieron conmigo, yo lo voy a hacer con otros. Entonces, los discípulos transformadores eh, son capaces de ganar a otros, enseñar que vivan las disciplinas bíblicas, que lleguen a ser discípulos multiplicadores. Entonces, vamos a ver que el discípulo transformador se convierte en un discipulador e invierte intencionalmente en otros creyentes en Cristo para que sean semejantes a Cristo. Quiero mostrarles otra cuestión aquí. El discipulado transformador va más allá de. Quiero tratar de explicar esto. No quiero que se me malinterprete lo que yo voy a enseñar. El discipulado va más allá. No estoy diciendo que no debe de hacer. Estoy explicando que debe de ir más allá. ¿De qué? De enseñar. El discipulado transformador va más allá de capacitar. El discipulado transformador va más allá de educar, de entrenar, de adiestrar. El discipulado transformador va más allá de instruir, de adiestrar, de preparar, de facultar. Ahora, lo que quiero explicar aquí es que todo esto junto, enseñanza, capacitación, educación, entrenamiento, adiestramiento, instrucción, preparación, facultar al nuevo discípulo, debe de tener un efecto en la vida del discípulo. Al decir que va más allá, quiero decir que debemos de hacer todo esto en el discipulado, pero que todo esto debe de producir un efecto en la vida del nuevo creyente. Y esto lo que debe de producir es transformación. Lo que yo enseño en el discipulado, lo que yo capacito, entreno, educo, todo lo que acabo de mencionar, debe de transformar la vida del discípulo. ¿Cómo nos damos cuenta que el discípulo está siendo transformado? Bueno, porque sirve de ejemplo, modela un estilo de vida cristocéntrico, es un instrumento útil en las manos del Espíritu Santo para que lo transforme a él y transforme a otros con su poder. El discípulo pasa de ser un creyente nominal para convertirse en un discípulo comprometido. Entonces el discipulado transformador convierte al discípulo en un discípulo capaz de hacer más discípulos. Lo convierte en un discípulo multiplicador, lo ha transformado, porque sus hábitos no son los hábitos que tenía antes de conocer al mundo. Sigue siendo, a veces el creyente
cuando no cambia y no transforma su vida, sigue siendo un creyente nominal. La palabra nominal significa es nombrado por el simple hecho de ir a una iglesia, es nombrado como un, un creyente. Muy bien, vamos a avanzar y si me van ayudando con el tiempo, por favor, les agradezco. En otras palabras, aquí quiero decirles que el discipulado transformador es servir y modelar un estilo de vida cristocéntrico. Entonces, en la práctica, nosotros debemos de saber manejar ciclos y es que nuestro discipulado, el Programa Nacional de Discipulado, tiene un ciclo que trabajar y este ciclo no es lineal, porque un ciclo lineal tiene un comienzo y tiene un final. Pero en el ciclo que se nos propone en el Programa Nacional de Discipulado, el ciclo es circular. ¿Por qué? Porque no tiene fin, es decir, no termina. Seguimos avanzando, seguimos trabajando y cada pastor debe saber reiniciar los ciclos. Entonces, este ciclo habla de ganar a otros, nos enseña cómo consolidarlos, nos enseña cómo fundamentarlos, los capacita para poder servir y los entrena para poder ser discípulos multiplicadores y al enviarlos y comisionarlos para que hagan otros discípulos es donde ocurre la multiplicación. Entonces, la verdadera multiplicación solo ocurre cuando uno ha cubierto todas las etapas del ciclo del discipulado. Entonces, la gran comisión nunca se ha de cumplir realmente mientras no se logre tener discípulos multiplicadores en la iglesia. Es decir, discípulos que ganen a otros, discípulos que sigan este proceso con otros y que no se conformen solamente con haber sido salvo ellos. Entonces, en el ejercicio de este ciclo, en la vida de cada discipulador debe ser algo intencional para que produzca los resultados esperados. Yo siempre he creído que el Programa Nacional de Discipulado, siempre he creído que es la estrategia de Dios para que la iglesia duplique su membresía. Se invertiría menos en eventos con altos recursos, ¿verdad? Pero vamos ahí. Ok, voy a concluir con las etapas del discipulado. El básico. Esto es cuando se comienza con nuevos creyentes, o sea, aquellos que toman la decisión personal de aceptar y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. El objetivo es proporcionar al nuevo creyente la seguridad de su salvación, la permanencia en Cristo e incorporarlos a la iglesia. Tenemos en las etapas del discipulado intermedio, que esto va dirigido a discípulos espirituales que se involucran en el proceso de este discípulo básico, donde se observa en ellos fidelidad, crecimiento espiritual, interés por la obra, y el objetivo es ayudarlos en su formación, capacitarlos para desarrollarlos a las actividades que darles tareas mayores, responsabilidades y especialmente que puedan formar a otros discípulos. Y luego el avanzado, que esta parte del discipulado tiene como meta final la formación de verdaderos discípulos que sean líderes espirituales, multiplicadores, colaboradores en la iglesia. En otras palabras, aquí hablamos de gente con compromiso. Haber completado todas estas etapas y el proceso en el discipulado los invita a que ellos sean gente comprometida. Quiero concluir. Dios quiere que seamos instrumentos suyos para arrancar miles y millones de almas al príncipe de este mundo. Por eso Dios nos estimula a ser discípulos para que podamos alcanzar. El Señor Jesús quiere que nos multipliquemos. Él habla de multiplicación, no de resta y división. Él quiere que nos reproduzcamos, que llevemos mucho fruto y que este fruto permanezca. El Señor Jesús nos asegura que Él tiene el poder y todo el poder, pues Él es el Dios Todopoderoso. Por último, quiero añadir que el Señor mismo nos asegura que no estamos solos. Él nos envía a ser discípulos
pero Él va con nosotros y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora el Señor Jesús es nuestro increíble jefe, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos dice con firmeza, pero con amor, sígueme. Así que, mis hermanos, esta es mi participación y espero que sea de mucho valor para ustedes. El tiempo para mi querido obispo Yorick, nuestro director nacional. Damos la bienvenida al obispo Balmer Ayala con el tema Impacto del discipulado transformador. Están mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, Primero quiero felicitar al pastor y director nacional de misiones, a mi hermano Yorick, a todos los coordinadores eh, por, por este tema tan importante que están desarrollando por medio de la plataforma Zoom. Eh, Les felicito por la convocatoria. No sé cuántos, bueno, ahorita cuántos hay. Hay 451 participantes. Así que a todos los coordinadores y a todos los que se sumaron a esta conferencia, les felicito. Bueno, a mí me corresponde compartir con ustedes el tema, el impacto de un discipulado transformador. También quiero agradecer al hermano Marlon por esa excelente exposición, al pastor Francisco, que esperaría del pastor Francisco que pudiera darnos esas herramientas del cómo implementar un discipulado transformador. Bueno, primero, el discipulado transformador sí o sí tiene un impacto profundo, primero en la vida de uno mismo y luego en la comunidad. Este impacto que produce el discipulado transformador se refleja en, en el amor, se refleja en la misión de Cristo en el mundo. Es decir, no puede haber un discipulado transformador si, si, si el discípulo no tuvo un cambio en su vida y si no ha sido de gran impacto en la comunidad donde está. Miren, el discipulado no es un programa, no es un simple programa. No son 12, 18 temas, 30 temas o 36 temas. No, ese no es el discipulado. No es solamente eso el discipulado. El discipulado tiene que haber cambio de vida en la persona. Según la Biblia, el discipulado tiene un impacto profundo, un impacto multifacético en la vida de los creyentes, en la vida en la comunidad. ¿Y cuál es el primer impacto que tiene que haber? El primer impacto es el crecimiento espiritual. Cuando hablamos de crecimiento espiritual, es una formación en la fe. Es decir, el discípulo ayuda a los creyentes a entender y aplicar las enseñanzas de Jesús. Es decir, ese discípulo eh, entiende y aplica las enseñanzas de Jesús. No puede haber un impacto en el discipulado si el discípulo
no aplica las enseñanzas de Jesús. Esta persona fomenta un crecimiento espiritual continuo. Si nosotros nos vamos a esta cita que tenemos ahí de Colosenses, nos damos cuenta, mis hermanos, que ahí habla de la perfección. Y eso es lo que es el discipulado. El discipulado al final es perfección. Dice la palabra, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarse perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dijo el apóstol Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces tiene que haber formación en la fe. Si no hay formación en la fe, no hay impacto en no hay un impacto transformacional en la fe. Tiene que haber un crecimiento en uno mismo. Y asimismo, cuando hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando de desarrollo del carácter, porque un discipulado transformador promueve la formación del carácter cristiano, cultiva los frutos del espíritu. ¿Cuál es el impacto que va a haber en un discípulo, en un creyente? Que él eh, va a tener el carácter cristiano. Él va a tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces, apreciados hermanos, discípulos del Señor, si realmente somos discípulos del Señor, tiene que haber un desarrollo en el carácter. Pero también cuando hablamos de transformación o de ese impacto también afecta positivamente las relaciones interpersonales. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, vemos que los primeros cristianos mantenían una relación de comunidad, es decir, se fomentaba las relaciones auténticas y muy significativas dentro de la comunidad. Es decir, ellos estaban unidos en todo, unidos en la oración, unidos en el estudio de la palabra, unidos en la solidaridad. Entonces, miren, ¿cómo nos damos cuenta si en una iglesia verdaderamente el discipulado está siendo de impacto? Cuando vemos una excelente relación, cuando la coinonía entre los hermanos de la iglesia es evidente. Entonces, esto también, esas relaciones interpersonales, las vemos en el servicio y en el apoyo. Los discípulos son animados a servir y a apoyarse mutuamente, reflejando el amor de Cristo en sus acciones. Y el texto mejor allí, hermanos, es cuando el Señor, siendo el Señor, el Maestro, siendo el Señor, el Hijo de Dios, lavó los pies a sus discípulos, porque en el reino del Señor se convierte mayor aquel que sirve a los demás. Entonces, ¿cuál es el impacto de de un discipulado transformador? Es cuando el cristiano tiene esa actitud de servicio y apoyo. Pero también hay un impacto en la sociedad y ese impacto se refleja en el testimonio cristiano. Un discípulo efectivo produce creyentes que viven de manera que atraen a otros a Cristo. Mire, podemos, como les digo, podemos compartir 30 temas, podemos tener 4 fases del discipulado, pero si ese cristiano no da testimonio, un testimonio eficaz, un testimonio que represente a Cristo, déjenme decirle que no es un discipulado que impacte.
Entonces, la persona se convierte en luz, la persona se convierte en sal. Eh, el, Existe una transformación social. Hace unos días hablábamos con un par de líderes de la iglesia. Hablábamos y entonces decíamos, bueno, ¿será que realmente la iglesia está haciendo el papel que tiene que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué nos hicimos esa pregunta? Porque lamentablemente, hermanos, fíjense que vemos que hay muchas personas que están, digamos, siendo discipulados, pero cuando vamos a lo que está pasando digamos, en la sociedad, vemos que no hay una transformación. Hay violencia, hay muchas cosas que están sucediendo, digamos, no hay amor no hay unidad. Entonces los discípulos de Cristo somos llamados a ser agentes de cambios en sus comunidades, abordando injusticia y promoviendo la paz. Entonces, vamos aquí a ver algo bien importante. Vamos a ver. Ujú. Entonces, tenemos, por ejemplo, en Miqueas hay un pasaje que dice en el capítulo 6 verso 8 dice, oiga bien, dice, oh hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando vemos en una sociedad que no hay justicia, que no hay amor, que no hay misericordia, que no hay humildad, que hay altivez, y esa comunidad es rodeada hasta de tres, cuatro congregaciones, hermanos, entonces aquí el punto aquí es que no hay transformación. Últimamente, y tenemos que tener cuidado, mis hermanos, últimamente en las redes sociales se están compartiendo, incluso los mismos cristianos comparten información, noticias de iglesias peleándose entre los hermanos, pastores que se vuelven violadores, pastores estafadores, digamos, le llamamos pastores porque sí son pastores con nombramiento y le llamamos iglesia porque sí se congregan en un templo. Entonces, cuando uno ve eso, hermano, ve uno que realmente si dentro de la misma iglesia no hay transformación, ¿cómo puede haber transformación en una sociedad? Entonces, entonces significa, hermanos, que la persona que ha sido o se convierte en un discípulo de Cristo, esa persona influye significativamente en la sociedad. Bueno, entonces, el otro impacto es que hay multiplicación en el discipulado. Entonces, el discípulo que realmente recibió esa transformación, fíjese que él enseña a otros. O sea, están llamados a discipular a otros, creando un ciclo de crecimiento y transformación. Por eso es que tiene que haber transformación en la vida. En Mateo 28, del 19 al 20, recuerde que el mandato es ir y hacer discípulos. Entonces, el impacto más grande que hay en un discipulado es cuando el discípulo se convierte en discipulador. Luego, expansión del reino. Este proceso de multiplicación contribuye a la expansión del reino de Dios en la tierra. Es decir, ¿cómo se multiplica? ¿Cómo se multiplica el discipulado?
a través de aprender, enseñar, crecer y servir. Entonces, eso es lo que el impacto. A mí digamos, ¿cómo veo yo que una iglesia realmente, que en una iglesia el discipulado transformador es de impacto? Cuando veo yo que los hermanos que asisten ahí, los hermanos que recibieron y que están siendo discipulados, ellos aprenden para poder enseñar, ellos aprenden para que otros puedan crecer espiritualmente y para que puedan servir también. Y encontramos también el tema de la resiliencia en la fe. Es triste, hermano, yo veo, hermanos, que lamentablemente en la iglesia hay mucha decrecimiento, no hay crecimiento. Y cuando vamos a ese tema del que hay decrecimiento, que hay depuración, que cada año, es decir, ganamos en el año 20,000 personas. Se bautizaron 12,000 personas. Se agregaron oiga bien cómo va esto, se agregaron a la membresía 5,000 personas, pero se depuraron 6,000 personas. Es decir, perdimos 1,000, así. Entonces, pero cuando investigamos, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que muchos hermanos no son resilientes en la fe. Les hace falta la resiliencia. Entonces, cuando hay un discipulado transformador, el impacto en la vida del creyente es que hay resiliencia. Entonces, hay resiliencia. Es decir, el discípulo proporciona las herramientas y el apoyo para enfrentar, para enfrentar eh, las tribulaciones, para desarrollar fortaleza en tiempos difíciles. Imagínense que a veces tenemos que andar detrás de las personas para que perseveren. Entonces, cuando uno anda ahí buscando a las personas, pues sí, hermano, ¿qué pasó? Que no ha estado llegando a la iglesia. Entonces, realmente, hermanos, esa persona, en él no ha habido un impacto en el discipulado. Como dijo una persona ya que tenía costumbre que en cada verano que se hacían campañas evangelísticas, resultaba ahí pasando al frente a hacer su reconcilio. Y una vez pues andaban unas hermanas ahí visitándolo, animándolo porque había dejado de ir a la iglesia y mire, reconcíliese con el Señor, vuélvase con el Señor. ¿Sabe qué dijo él? Va, está bien, pues dijo, les voy a hacer otros 6 meses, dijo. Entonces, ¿qué significa, hermanos, de estas personas? Significa que lamentablemente no ha habido un impacto en la vida de ellos y por eso es que no perseveran, por eso es que no crecen. No, miren, crecer es transformar las dificultades en crecimiento. Muchas veces eh, no somos como los primeros cristianos que estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo. Entonces, ese es verdaderamente el impacto que produce un discipulado transformador. Y bueno, para continuar, en unos minutos que me quedan, mire, cuando hay un impacto transformador en el discipulado. En el discípulo hay compromiso personal. Esta persona sigue a Cristo, se dispone a seguir a Jesús incondicionalmente. No importa, hermanos, el precio que tenga que pagar, no importa el esfuerzo que tenga que pagar.
Por ejemplo, en Lucas, no quiero dejar de leer este versículo bien importante que eh, dice, aquí está. Y es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, el impacto de un discipulado transformacional, hermanos, es que el discípulo tiene un compromiso personal. Estudio de la palabra, hay un compromiso en el estudio de la palabra, hay una dedicación al estudio de las escrituras. Triste y lamentablemente, a pesar que la palabra del Señor, las sagradas escrituras, es la palabra de Dios, no todos tienen el deseo profundo de leer la palabra del Señor, de estudiar la palabra del Señor. Cuando yo comencé mi vida cristiana, yo hacía ayunos de lectura de la palabra de Dios. Es decir, en 7 días me leía la palabra, hermanos, la palabra, pero a la vez hacía ayunos y oración. Entonces, el discípulo tiene un compromiso con el estudio de la palabra. Un discipulado un impacto que produce el discipulado en la vida de un creyente es la renovación de la mente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todo se transforma en la vida de él, hay una regeneración en la vida de él. Entonces, no nos engañemos, ni que nos engañen que una persona es un discípulo de Cristo y con una mente igual a la anterior. No, 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 no pudo haber impacto en el discipulado de esa persona. Bueno, hay una transformación también interior. Eso es lo más importante. En esa persona hay amor, en esa persona hay bondad, en esa persona hay paz, hay paciencia, hay una manifestación de amor de Cristo hacia otros, hay acciones que reflejan el carácter de Dios, hay tranquilidad interior en el interior de esa persona. Es decir, hermanos, el fruto del Espíritu, hay paciencia, hay personas que no tienen paciencia. Bueno, el servicio y misión es el otro elemento bien importante, ¿verdad? Actitud de servicio, hay evangelización, hay formación de líderes. ¿Cuál es ese impacto que produce un discipulado transformacional? Es que el discípulo sirve a los demás. Es que el discípulo también comparte su fe. Es que el discípulo forma líderes. ¿O está formando usted líderes? ¿Está usted evangelizando? ¿Tiene una actitud de servicio? Entonces déjeme decirle que el discipulado sí ha habido un impacto en usted. Bueno, para ir terminando, hermanos, concluyendo, es que un impacto, que haya un impacto en la vida de un discípulo, hermanos, es que el discípulo es esencial para la iglesia. Entonces queremos que el discípulo tenga una transformación, constante cambio y desarrollo espiritual. Es luz en el mundo, refleja los valores del reino de Dios. Así que por más que la iglesia implemente las mejores estrategias en un discipulado transformador, no alcanzará los objetivos del reino. Damos la bienvenida al obispo Francisco López con el tema Herramientas y estrategias prácticas para el discipulado. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga.
Es una gran bendición el poder estar en este tiempo con ustedes. Mi nombre completo, Francisco López Hernández, de la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, por acá en la zona 6 de esta ciudad de Quetzaltenango, conocida como Xela también. Y doy gracias a Dios por este espacio, yo lo considero muy especial para compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. En mi corazón está el deseo de que nosotros ayudemos a cumplir la gran comisión, y lo hagamos no solamente por temporadas o por eventos, sino que lo podamos hacer siempre, ¿verdad? Pues yo quiero contarles un poquito para iniciar. Para iniciar quiero hablarles de una introducción que tiene que ver bastante con mi testimonio. Eh, Ustedes pueden verme ahí evangelizando. Eh, todo inicia en el año 88, estudiando en la universidad el primer año del área común. Eh, un día unos tres jóvenes se me acercaron y me hablaron acerca de las cuatro leyes espirituales. Eh, Me preguntaron si yo podía, si yo conocía las cuatro leyes espirituales. Mi respuesta fue no. Y me lo compartieron, y cuando llegaron a los dos círculos para desafiarme para recibir a Cristo, me preguntaron cuál de los dos círculos representaba mi vida. Y yo dije, del lado derecho, donde Cristo está gobernando. O sea, que eres cristiano, me dijeron. Sí, les dije, recibí a Cristo hace un par de años. Y la pregunta desafiante que hizo cambiar mi mente y comprometerme fue, ¿por qué no estás compartiendo tu fe con otros? Mi respuesta fue, no, no sé hacerlo. ¿Y te gustaría que pudiéramos enseñarte, discipularte para compartir tu fe? Mi respuesta fue sí. Me llevaron a un entrenamiento, lo de la Cruzada Estudiantil, hoy la conocemos, si ustedes la conocen como CRU. Me llevaron a un entrenamiento de una semana, de lunes a sábado, donde me enseñaron a compartir mi fe, me enseñaron a dar las citas de edificación, y hice un compromiso cuando terminé el entrenamiento de una semana. Yo recuerdo de que hice un compromiso de por vida, y mi compromiso fue compartir a Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. Desde el año 88 hasta esta fecha, en mi corazón siempre ha habido y hay un deseo ferviente de poder compartir a Cristo con todas las personas. Yo no estoy viendo si es en mi zona, si es en mi ciudad, donde Dios me lleve, donde yo estoy buscando tiempos para poder evangelizar. En ese entonces Dios me permitió estar en la Cruzada Estudiantil 10 años, donde estuve trabajando y sirviendo a Dios a tiempo completo en la película Jesús, entrenando ya a pastores, entrenando a líderes para compartir de Jesucristo. Dios me llamó al ministerio pastoral. Tengo más de 25 años de estar pastoreando, y actualmente pues estamos acá en esta ciudad de Quetzaltenango. Recibimos la iglesia hace 8 años con 200 miembros. Actualmente ya nos pasamos un poquito más de los 600,
¿verdad? Yo bendigo y glorifico el nombre del Señor. En mi corazón está el deseo de poder ayudar a cumplir la gran comisión en todo momento y en todo tiempo. Eh, Fui marcado entonces, fui marcado por el discipulado. Eh, Creo que si nosotros queremos hacer un buen trabajo, podemos pastorear, podemos discipular y que nuestros discípulos se multipliquen. Todo inicia con nosotros, ¿verdad? Un saludo especial a los hermanos, líderes, pastores que están conectados, ¿verdad? En esta hora yo les digo, todo inicia con uno, ¿verdad? Cuando uno es marcado por el discipulado, cuando uno es marcado en el evangelismo, cuando uno es marcado en la oración, realmente uno puede mentorear a otros fácilmente. Así es de que mi testimonio, ¿verdad? Yo fui marcado desde el año 88 por la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Hoy tengo la bendición de poder multiplicar en otros líderes lo que, lo que yo recibí. Quiero decirles de que durante el tiempo pastoral me retiré de la cruzada y les voy a decir por qué. Porque teníamos actividades en diferentes comunidades. Llegamos a evangelizar, nos veníamos para la casa y ese fruto se quedaba, y ese fruto se quedaba. Y un día yo le dije a Dios, Señor, yo quiero ver el resultado, Señor, del fruto de evangelismo. Me gustaría, Señor, poder ver esos frutos que puedan madurar, que puedan desarrollarse y puedan multiplicarse. Entonces le pedí a Dios, Señor, dame una oportunidad. Y de repente, donde yo me congregaba en la iglesia del Seminario Bíblico Pentecostal, ahí había una iglesia. Yo recibí a Cristo en ese lugar y Dios me dio la oportunidad de pastorear. Y desde entonces yo recuerdo que empecé a marcar a otros líderes y esos líderes empezaron también a hacer lo que yo hago constantemente en relación a la Gran Comisión. Yo escribí aquí en mi testimonio familia. Yo quiero decirles, le he dado bastante prioridad, ¿verdad? A mi familia en relación al discipulado. Yo tuve una experiencia hace casi 20 años. eh, Mi esposa murió y me quedé con mis 3 hijos, ¿verdad? De 11, de 9 y el más pequeño de 8 años. Y realmente yo comprendía que tenía un desafío bastante grande en relación a mi familia y empecé a disipularlos, ¿verdad? A los 3 empecé a disipularlos. Hoy ellos son profesionales, ellos me ayudan bastante. El lenguaje que yo manejo de evangelismo, de discipulado, de citas de edificación, de multiplicación, ellos lo tienen, ¿verdad? Ellos lo tienen. Quiero decirles, pastores y líderes, que la mayor bendición que uno puede hacer en su ministerio, ¿verdad? Es marcar a nuestra familia. No pretendamos, ¿verdad? No pretendamos decir estoy discipulando a tales personas, tengo discípulos por allá, por acá, cuando la familia, ¿verdad? Está perdida o la familia no está en el propósito en lo que uno está como pastor. Hoy doy gracias a Dios porque mi familia formamos un gran equipo, ¿verdad? Mi esposa, mis 4 hijos, estamos yo podría decirles, ¿verdad? En este rollo de la gran comisión al 100%. También quiero hablarles en mi testimonio, dice, enfocado en la gran comisión.
Una de las cosas que yo he tenido cuidado, les digo que yo he tenido cuidado, es el desenfocarse. Uno de pastor quiere hacer miles de cosas. Uno quiere ser profeta, uno quiere ser apóstol, uno quiere ser evangelista, uno quiere ser maestro, uno quiere ser pastor, uno quiere y quiere y quiere y quiere hacer. Y eso hace que uno se desenfoque. Yo quiero decirles de que hace 8 años que venimos acá en la iglesia de Zona 6. Yo le dije a mi familia, nos vamos a dedicar, nos vamos a enfocar el 100% a la iglesia. Vamos a marcar a los líderes, vamos a enseñar a los líderes, les vamos a enseñar a evangelizar, les vamos a enseñar a edificar con las citas de edificación, les vamos a enseñar el material del PND y enfocados 5 años. Después de 5 años que Dios nos permitió trabajar, les digo que hemos visto los resultados, ¿verdad? Hemos marcado a muchos líderes de la iglesia. Quiero decirles de que el pastor, quien estuvo antes de nosotros, estuvo pastoreando 33 años. Y nosotros los pastores, aún los educadores bíblicos, decimos, ¿verdad? De que un pastor con muchos años deja una cultura bien puesta en el liderazgo o en la iglesia. Pero cuando nosotros llegamos ahí, yo le dije a Dios, ¿verdad? Y a mi familia, yo creo que la cultura del evangelismo, del discipulado y de la multiplicación de discípulos es poderosa más que una cultura humana, ¿verdad? Entonces les digo, hemos estado enfocados en esto y realmente es una gran bendición. Yo tengo una frase bien especial que siempre lo enseño y aquí lo pongo. La gran comisión se lleva en el corazón, ¿verdad? Desde el año 88 yo tengo esto, yo duermo con la gran comisión, me levanto con la gran comisión, me baño con la gran comisión, me alimento con la gran comisión, hago ejercicio, ¿verdad? Pensando en la gran comisión, vivo en paz con mi familia, porque tengo en mi corazón la gran comisión, ¿verdad? Entonces es una frase que nosotros debemos anclar en nuestra vida. La gran comisión se lleva en el corazón. Cuando hablo de enfocados en la gran comisión, ¿verdad? Eh, ustedes me ven acá en el lado izquierdo donde yo estoy sentado. Ustedes ven a un joven y yo estoy en mi oficina. Conocí a este muchacho, Daniel, hijo de un médico, y el médico me recomendó para que lo edificara. Esto yo lo hice el día miércoles. Yo no les estoy hablando de experiencias de hace 5 años, de hace 10 años, no. Cuando yo les digo de que estoy enfocado, es porque estoy enfocado. Esto sucedió el día miércoles a las 6 de la tarde. Yo le estoy dando citas de edificación a este joven, ¿verdad? Estudiante universitario, hijo de un pastor. Y como Dios me ha permitido ser pastor regional, ¿verdad? Donde ustedes me ven a un grupo ya de hermanos, ellos son líderes, ellos hablan el idioma MAM de San Martín, Chile Verde. Esto sucedió el día sábado. El día miércoles yo di una cita de edificación, ¿verdad? A una persona, algo personalizado. Pero el día jueves por la tarde yo hice un compromiso con el pastor Miguel, porque el pastor Miguel me dice qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer para iniciar una cultura
de discípulos en la iglesia y que nosotros podamos empezar. El pastor me dice, estamos estancados, yo no veo crecimiento ya por años, la iglesia tiene más de 40 años, somos el mismo grupo, y me dice, ¿qué hacer? Entonces, como yo siempre lo he hecho, ¿verdad? Cuando nosotros venimos hace 8 años acá en la iglesia, lo primero que yo hice fue reunir a los consejeros, a los diferentes ministerios y les dije, de aquí en adelante, todos los lunes vamos a recibir el discipulado. Les enseñé a orar, les enseñé a evangelizar, les enseñé a dar citas de edificación, les enseñé a dar cómo dar el fundamento, cómo dar doctrina, cómo dar el servicio y pasé todo un año de enseñanza con ellos. Entonces ahora, con esa experiencia que Dios me ha dado, yo le dije al pastor Miguel, hágame favor de reunirme a sus consejeros, a sus líderes, y jueves tras jueves a las 3 de la tarde en adelante yo voy a llegar a su lugar, necesito un espacio bonito y que ustedes se comprometan, ¿verdad? Se comprometan para poder iniciar el proceso de discipulado. Así de que aquí estoy, yo estoy, ¿cómo se llama? Dando citas de edificación. La cita de edificación yo la doy de manera personalizada, pero también en pequeños grupos. Así de que el poder estar enfocados en la gran comisión es una gran bendición. Trabajamos este año, esta foto que ustedes ven ahí, que estamos bautizando, es el resultado de un trimestre, enero, febrero, marzo. En marzo Dios nos permitió bautizar. Aquí vemos una gran mayoría de jóvenes. La generación emergente hacen un buen trabajo. Si nosotros queremos iniciar un trabajo dentro de la iglesia, la generación emergente es el material, ¿verdad? Disponible, el material, el instrumento, yo diría adecuado, porque ellos manejan la tecnología, lo que nosotros ya no hacemos. Y realmente les digo, esta bendición de bautizar, lo hicimos el resultado de un trimestre, ¿verdad? Entonces les digo, cuando nosotros estoy dando mi testimonio en relación cuando el pastor está enfocado, cuando el pastor más adelante lo voy a dar. Con los jóvenes trabajamos por células, ¿verdad? Ellos lo llaman tribus. Aquí tengo una tribu. Estamos en el trabajo de día a día, semana tras semana, mes tras mes, la gran comisión. Vuelvo a repetir, la gran comisión se lleva en el corazón, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos esto, podemos ver grandes resultados. Aquí estamos dando citas de edificación en pequeños grupos, ¿verdad? Y los jóvenes, como yo les digo, pues eh, son las herramientas o los hombres y las mujeres que Dios quiere utilizar en este tiempo. ¿Cómo lo estamos realizando? ¿Verdad? Lo que yo les presenté, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos realizando? Métodos para un discipulado efectivo, ¿verdad? Tener una guía, ¿verdad? Si el pastor no sabe a dónde va, no tiene una guía, esa guía sus líderes no lo saben, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Y yo no tengo el tiempo para decirles, ¿verdad?, cómo armar una guía de trabajo, pero en la iglesia, donde Dios nos permite pastorear, los líderes tienen una guía, los ministerios, los consejeros, la red de matrimonios, proyectos. Sabemos cuándo tenemos que evangelizar mes tras mes, ¿verdad? Sabemos, es importante tener una guía de trabajo, tener los materiales, ¿verdad? Una de las cosas que me ha ayudado bastante es tener los materiales.
materiales de evangelismo, ¿verdad? En el año 88 yo aprendí las 4 leyes espirituales y ese material yo lo sigo reproduciendo, sigo mentoreando con mis líderes y Dios me da la oportunidad de decir, este es el material de evangelismo. Damas, este es el material de evangelismo. Jóvenes, este es el material de evangelismo. Niños, con este material nosotros evangelizamos. La iglesia, familia de Dios, trabaja con materiales y la cita de edificación, ¿verdad? Yo tengo presente la cita de edificación, ¿verdad? Esta es la herramienta que yo utilizo. Es importante, escuchen lo que les voy a decir, tener materiales, tener el material de evangelismo, conocerlo, dominarlo y saber compartir el material de evangelismo. Lo mismo con la cita de edificación. Evangelizamos, alguien recibe a Jesucristo, alguien se reconcilia inmediatamente. No tenemos que perder tiempo, no tenemos que dejar que pase una semana, que pase un mes. No, esto es inmediato, ¿verdad? Hay que hacerlo después de que la persona reciba a Jesucristo. Tener discipuladores, ¿verdad? Esto es bien importante, tener gente que puedan discipular. Yo les dije al inicio que cuando nosotros empezamos la iglesia, ¿por qué nos tomamos un año en poder enseñar a los líderes, a los consejeros, a los líderes de los diferentes ministerios? Porque yo estoy consciente, ¿verdad? De que yo no puedo dar la cita de edificación a todos los que van a recibir de Cristo. Entonces empecé a entrenar, ¿verdad? Empecé a entrenar a otros para que me ayuden. Actualmente hay damas, hay caballeros, hay jóvenes dando citas de edificación. Hace unos días tuvimos una visita con el consejo y dos de los consejeros me dice, pastor, le cuento de que la familia que recibió a Jesús, vamos a empezar la cita de edificación. Y el hijo que está en la cárcel, ya le pedimos al hermano Josué, quien es un capellán, para que pueda ir a la cárcel y empezar la cita de edificación con esa persona que está detenida. Entonces, cuando yo escucho esto, ¿verdad? Wow, tener discipuladores, pero hay que saber entrenarlos. Seguimos con los métodos para un discipulado efectivo. Número 4, modelar la vida de Cristo. Esa es la meta que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón. No vamos a enseñarle al discípulo, ¿verdad? De modelar la vida del pastor, modelar la vida del líder, no, modelar la vida de Cristo, ¿verdad? La vida de Cristo, sus enseñanzas, su vida de oración, vida de testimonio, modelar la vida de Cristo. Número 5, mentoreo constante, ¿verdad? Les voy a decir, ¿verdad? Voy a regresar a esta foto, ¿verdad? A la primera, vamos a ver, a esta. Muchas veces yo hago evangelismo intencional, ¿verdad? Eh, Salimos en pequeños grupos a evangelizar y yo me pongo a evangelizar con un doble propósito. Número uno, para que mis líderes vean que el pastor está evangelizando, que el pastor lo hace, que el pastor no solamente manda a la gente a evangelizar y él se va a pasear, a comerse un helado o a perderse, no. Yo trato, ¿verdad? De que mis líderes me vean haciendo el trabajo. Ustedes ven esta siguiente foto, ¿verdad? Muchas veces yo me pongo en la cafetería a dar citas de edificación y lo hago el día martes. Martes nosotros tenemos cultos, sí tenemos cultos a las 7 de la noche. Los diáconos llegan a las 6 de la tarde y, y ellos me ven en la cafetería
dando citas de edificación. ¿Por qué lo hago? Nuevamente, repito, para que mis líderes vean, para que mi gente vea que el pastor está evangelizando, el pastor está dando citas de edificación, el pastor está orando, el pastor está modelando. Entonces, esto es un asunto bien importante que nosotros los pastores debemos de tener, ¿verdad? Modelar la vida de Cristo, mentoreo constante a los discípulos y trabajamos también en pequeños grupos, ¿verdad? Para mí los pequeños grupos, vuelvo a repetir en los grupos con jóvenes, los jóvenes ganan bastante. Ganamos a un joven, viene la mamá, viene el papá, viene el hermano, etcétera. Entonces, un buen método son los grupos pequeños con jóvenes. Sigamos, vamos a ver, sigamos con los métodos. Culto inspirador, ¿verdad? Es otro asunto que yo lo aprendí en el seminario, ¿verdad? Y yo trato, ¿verdad? Yo trato para que la alabanza, la palabra, quien dirige, todo, porque esto juega. Para mí el culto inspirador es bien importante para que los discípulos puedan nutrirse de una manera integral. Y otro método bien importante, yo creo que no creo, sino así fue en el libro de los Hechos, cuando la iglesia empezó, cuando los discípulos se multiplicaron, la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no les conté también que me enseñaron, cuando me enseñaron a evangelizar, ellos me dijeron, tenés que depender del Espíritu Santo constantemente. Por eso me enseñaron el éxito al testificar es sencillamente compartir a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Hace un momento hablaba el pastor Balmer y él decía, ¿verdad?, de que cuando hay presencia del Espíritu Santo, nosotros podemos hacer fácilmente el trabajo de la gran comisión. Y yo les digo en esta mañana, que la llenura del Espíritu Santo es importante. Número uno, en la vida del pastor, en la vida de los líderes, nosotros tenemos que manifestar la llenura del Espíritu Santo, ser empoderados por el Espíritu Santo. Dejemos los métodos, ¿verdad? Y veamos ejemplos prácticos, cómo iniciar un proceso de discipulado. Perdón, me salí aquí. ¿Cómo iniciar el proceso? Ahí estamos, hermano. Gracias, hermano. Gracias, sí. Pastor entrenado y enfocado. Según mi experiencia, mis hermanos, esto no sería posible. Yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque un día me tomaron, un día, hermanos, me llevaron a un entrenamiento, estuve por 10 años en ese ministerio y la efectividad, hermanos, para iniciar un proceso de discipulado es el pastor. Si nosotros no estamos entrenados, si nosotros no tenemos la visión, si nosotros no tenemos el compromiso, si nosotros no nos enfocamos en el trabajo de la gran comisión, hermanos, estamos perdidos, así les digo, ¿verdad? Estamos, hermanos, no estamos haciendo mayor cosa. Entonces, yo hago un desafío, usted ha sido entrenado, usted está enfocado, usted tiene la visión, usted tiene la responsabilidad. Tenemos esto en nuestro corazón, que la gran comisión aquí está en nuestro pecho. ¿Ok? ¿Mm? Número dos, hermanos, líderes entrenados y enfocados. Si yo tengo la visión, yo estoy entrenado, yo estoy enfocado, hermanos, en la gran comisión. Vengo y entreno a líderes. ¿Verdad? Vengo y entreno a líderes. ¿Por qué? Porque los líderes a mí me van a ayudar. No todo el tiempo yo voy a estar evangelizando solo, no todo el tiempo yo voy a estar dando citas de edificación. Tengo que entrenar a un equipo.
Y es lo que estamos haciendo en este tiempo en la iglesia. Yo sigo entrenando, sigo entrenando, sigo entrenando. A la medida que nosotros estamos creciendo como iglesia, sigo entrenando. Número 3, equipo de discipulado, ¿verdad? Es bien importante. Nosotros tenemos un equipo de discipulado, ¿verdad? En nuestra iglesia. Ellos son los encargados de velar, de orar, de ver a los nuevos convertidos, a la gente que reconcilia. Ellos necesitan cita de edificación. ¿Quién lo hace? El equipo de discipulado. Es bien importante también, hermanos, cómo iniciar un proceso de discipulado, establecer metas claras, ¿verdad? De ganar, edificar, discipular y multiplicar. Yo a los caballeros les digo, caballeros, este año hay que ganar tanto, vamos a edificar a tantos, vamos a discipular y que esos caballeros se multipliquen. Lo mismo con los jóvenes, lo mismo con las damas, les digo, damas, hay que ganar. En estos días me toca evaluar con los diferentes ministerios y voy a preguntar, ¿verdad? En base a las metas, ¿qué estamos ganando? ¿Cuánto ganamos de enero a abril? ¿Qué hemos ganado? ¿A quiénes edificamos? ¿A quiénes discipulamos? Ustedes ven esa foto, mis hermanos, ¿verdad? Eso fue el día martes. Graduamos a un grupo pequeño, ¿verdad? Pequeño porque, hermanos, el discipulado, no vayan a pensar ustedes, hermanos, que ganamos a tantos y todos van hermanos, a su proceso de discipulado. Hermanos, es un asunto de paciencia, es un asunto donde uno tiene que tener esa ayuda bastante de Dios porque no todos responden. Seguimos. Veamos entonces los desafíos que yo he encontrado, ¿verdad? Y algunas herramientas de seguimiento. Hermanos, desarrollar un plan claro, para mí al inicio fue un gran desafío, ¿verdad? Porque me hice la pregunta, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo le hago acá para poder entrarle? Le pedí bastante a Dios, ¿verdad? Es una de las cosas que nosotros debemos de pedir. Si alguien desea empezar el discipulado en su iglesia, hay que preguntarle a Dios. Lo que funciona en la zona 3, les digo, no me va a funcionar aquí en la zona 6. Debemos nosotros de preguntar. Cuando vine a la zona 6, Dios me permitió trabajar en la zona 4. Cuando yo llegué a la zona 6, le pregunté a Dios, Señor, yo no quiero traer un formato de la zona 4 e implantar ese formato acá en zona 6. Señor, yo te pido, Señor, que me ayudes a tener un plan claro cómo le voy a hacer. Entonces Dios puso en mi corazón empezar los días lunes, llama a todos los líderes y vas a trabajar de esa manera, enseñándoles a orar. Porque muchas veces nosotros no sabemos orar, nuestros discípulos no saben orar. Y empecé con la oración, les empecé a dar la estrategia de evangelismo, a las citas de edificación y terminé todo el proceso de discipulado. Otro desafío que nosotros encontramos, hermanos, para poder trabajar el discipulado es la resistencia al cambio. Pareciera de que lo que yo estoy diciendo fuera tan fácil, hermano, pero me encontré, ¿verdad? Con algunos que no querían el cambio. Hace un momento hacían una pregunta, y si la iglesia no quiere, si el pastor no quiere, hermanos, siempre vamos a encontrar resistencia al cambio. Algunos hermanos no querían eso. Otros dijeron, no, si el otro pastor nos enseñó el discipulado, ¿y para qué vamos a empezar otra vez? Entonces encontramos, hermanos, resistencia al cambio y por eso debemos de pedirle la dirección a Dios y pedirle a Dios en qué forma nosotros vamos a iniciar el discipulado. Tiempo limitado. Para mí es otro desafío. Cuando alguien recibe a Jesucristo o cuando alguien reconcilia,
nos encontramos, es estudiante de la universidad, trabaja, vive lejos y para poder iniciar un tiempo de edificación o de discipulado con esa persona, nos encontramos con esa limitante, el tiempo. No tengo el tiempo, pues estoy trabajando, trabajo lejos, pues ya salgo tarde, y nosotros tenemos que buscar, hermanos, la forma de poder ayudar al nuevo convertido en relación a su tiempo. Número 4, otro desafío. Falta de liderazgo comprometido. No todos, hermanos, se comprometen. Por eso les decía, pareciera que todo fácil, lo estoy presentando, hermanos, pero encontramos en el camino, en el ministerio, hermanos, la falta de liderazgo que se comprometa, ¿verdad? Yo, dar una cita de edificación, son 7 semanas, lo tengo que ir a buscar a su casa, tengo que ir a la universidad, tengo que ir a la escuela, tengo que hacer esto, nos encontramos con la falta de liderazgo. Pero por el otro lado, hermanos, hay mucha gente comprometida que toma la visión, ¿verdad? Y se compromete para ayudar al nuevo convertido. Entonces tenemos, por un lado, a un grupo de gente que no se compromete, pero gloria a Dios porque hay otro grupo de gente que sí se compromete. Entonces el pastor debe de tomar a esa gente comprometida y poder seguir adelante. Involucrar a nuevos convertidos es otro problema, es otro desafío que yo he encontrado. ¿Por qué? Porque cuando el convertido a mí me dice que no tiene tiempo, cuando a mí el convertido me dice que no puede venir a sus citas de edificación, ¿qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? Entonces, es ahí donde uno tiene que buscar la forma, la manera para poder ayudar al nuevo convertido. En mi caso, ¿verdad? En mi caso, cuando a este muchacho que estoy edificando en este tiempo, yo le hice la pregunta, mira, ¿cuándo iniciamos la cita de edificación para que conozcas más de Dios? Y él me dice, yo no tengo el tiempo. Bueno, yo no tengo el tiempo, pastor, me dice, yo ayudo a mi papá por las mañanas, tarde, y voy a la universidad. Pero ¿qué tiempo? Le dije, ¿qué tiempo? Y él me dijo, solamente los miércoles a las 6 de la tarde, pues te espero a las 6 de la tarde. Si él me hubiera dicho a 5 de la mañana, yo le hubiera dicho, pues te busco a las 5 de la mañana, porque a mí así me enseñaron, ¿verdad? Dimos una cita de edificación cuando estuve en la cruzada estudiantil y el estudiante estudiaba medicina y el tiempo que tenía en sus prácticas era de 4 a 5 de la tarde y mi compañero, quien lo estaba edificando, 4 de la mañana llegaba al hospital y le daba la cita de edificación. Entonces, mis hermanos, involucrar a los nuevos, eh, que es un gran desafío. Promocionar capacitación constante, ¿verdad? Es un gran tope que yo he tenido. Yo les digo, ¿verdad? De que es un asunto que me cuesta bastante, ¿verdad? De estar capacitando constantemente, pero lo estoy haciendo. Y yo veo de que cuando nosotros capacitamos, estamos mejorando en las áreas que necesitamos mejorar en relación a, a la Gran Comisión. Veamos ahí que tenemos. Monitorear y evaluar, ¿verdad? Es otro asunto que es bien importante que nosotros podamos tener. Mi tiempo ha terminado, solo lo voy a leer, monitorear y evaluar recursos adecuados, mantener la motivación. ¿Qué más tenemos? Algunas herramientas que yo utilizo, plan de estudio comprensible, preguntas de reflexión, modelar una cultura de oración que es bien importante, retiros y encuentros, aplicaciones móviles, plantar plataformas en línea, videos y podcasts, ¿verdad? Son las herramientas que nosotros utilizamos para ayudar a cumplir la gran comisión. Dios les bendiga y fue una bendición el poder estar con ustedes y gracias por la oportunidad, para nada, cada uno de ustedes, los pastores y líderes, en el nombre del Señor.
Muchas gracias, obispo Francisco López. Gracias por este tiempo tan específico, tan especial y muy puntual para cada una de nuestras eh, iglesias, que sin duda alguna estamos aspirando a poder desarrollar un discipulado en cada uno de nuestros contextos. Eh, Solamente quiero pedir, antes de poder leer algunos de los comentarios, es que todos podamos, por favor, abrir nuestras cámaras. Estamos llegando ya a la parte final, pero necesitamos poder compartir algunas imágenes. Así que, por favor, abran sus cámaras. Será para nosotros una bendición muy grande poder verles personalmente. Bien, algunas de los comentarios que quisiera resaltar es, por ejemplo, eh, nuestros comentarios viene desde el hermano Germán Fuentes, dice específicamente, bien, el discipulado en la década de los 60-80 era bien sencillo, ser fiel en la asistencia, diezmos y ofrendas, ser bautizado con el Espíritu Santo, evangelizar y plantación de iglesias. Había una comunión de iglesia, oración, ayuno, vigilias, todo enfocado a crecer y compartir la fe. Gracias. Tenemos también aquí un comentario hacia el pastor Francisco. Qué precioso testimonio del trabajo evangelístico comprometido y con pasión. Felicitaciones, obispo Francisco López. El Espíritu Santo lo continúe respaldando en todo. Hermano Víctor López lo ha compartido. Víctor Gómez dice, citas de edificación, un excelente material para consolidar al nuevo creyente. Tenemos también el evangelista René Rabinal, nos dice, el ejemplo arrastra. Muy bien. Y el último comentario que quisiera compartir para el pastor es de Janet Portillo. Dice, excelente obispo Francisco López, Dios le bendiga por esa enseñanza. Son solamente los comentarios que queríamos resaltar. No tenemos algunas preguntas, excepto que todos nos están solicitando que si se pueden compartir las presentaciones. Por favor, quédese en el grupo donde ha sido compartido este enlace, donde han sido compartidas algunas de los recursos, ahí serán compartidos también todos los materiales que hoy se han presentado. No se vayan, por favor, continuamos con la parte final. Que el Señor los bendiga. Gloria al Señor. Muy bien, mis queridos hermanos. Para concluir, un discipulado verdadero no solo se trata de transmitir conocimientos bíblicos, sino de formar discípulos que vivan lo que aprenden y que con el tiempo se conviertan en multiplicadores. Es una inversión de vida del discipulado, no un evento ocasional ni un simple programa en la agenda de la iglesia. Su esencia está en acompañar, en modelar, en guiar a otros hacia una transformación completa, una transformación integral. Cuando el discipulado es genuino, queridos hermanos, se produce un cambio en la manera de pensar, en la manera de sentir y en el actuar de las personas. La iglesia que practica un discipulado transformador refleja unidad, refleja amor fraternal, una verdadera coinonía, y se convierte en una comunidad donde el crecimiento es compartido. Además, también podemos concluir en lo que hemos recibido de los conferencistas que un discípulo maduro no solo camina con Cristo, sino que también aprende a servir con pasión y con propósito, desarrollando sus dones, sus talentos y habilidades al servicio de la iglesia y al servicio de toda la comunidad. El fruto final de un discipulado no es solo el crecimiento individual, sino una generación de discípulos que hacen más discípulos, impactando el entorno con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos, yo quiero extender unos agradecimientos especiales a los coordinadores territoriales de la Gran Comisión por estar promocionando este evento y por conectar a sus territorios a este webinar de discipulado transformador. También quiero agradecer a cada uno de los conferencistas por brindarnos ese apoyo en las conferencias y compartir con excelencia los temas relacionados al discipulado transformador. También quiero extender un especial agradecimiento al licenciado Lisandro Norato
quien ha preparado toda la línea gráfica del evento y nos ha apoyado en la multimedia de esta actividad. Y también con todo el corazón agradecerles a ustedes, queridos pastores, queridos líderes y miembros de la iglesia, por haber atendido esta convocatoria y ser llamados a formar más discípulos y transformar nuestro entorno, nuestra familia y nuestras comunidades. Quiero recordarles, mis hermanos, que los recursos, los videos, el material y las diapositivas serán enviados al grupo en el cual ustedes ingresaron para formar parte de este evento. También se estuvo trabajando un registro. Allí ustedes escribieron su correo electrónico. También en ese registro donde escribieron su correo electrónico, se les estará enviando a su correo todos estos recursos. Quiero mencionarles también que este evento se va a transmitir por Facebook en los próximos días. Les haremos llegar el día y el horario para que se conecten y compartan la transmisión en Facebook y así poder llegar a más personas con este webinar. Queridos hermanos, que Dios les bendiga poderosamente. Quiero elevar una oración al cielo para concluir esta maravillosa mañana y les agradezco por estar con nosotros. Amado y buen Dios, gracias por este tiempo, por este espacio de conexión y por permitirnos ser desafiados en estos temas, Señor, que nos movilizan a formar más discípulos, discípulos que se multiplican, discípulos que transforman sus comunidades, discípulos que reflejan tu carácter tanto dentro del templo como fuera del templo. Gracias, amado Dios, por esta generación que estás levantando para cumplir con la gran comisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos pueden abrir sus micrófonos para despedirse, así que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo y adelante en Muchas Cristo. gracias por esa Pastor Jory, Dios le bendiga. Hermanos, saludos desde hermano. Cantel. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano.